¿Cuántos han venido por una palabra en esta mañana? Terminamos cantando una canción muy hermosa y es Querer conocer a Jesús. Y antes de empezar en materia, quiero entrar con una pequeña introducción y es una pregunta. ¿En qué área de su vida usted quiere crecer más? Mi amada, muchas, no se lo reveló ni carne ni sangre, ¿oyó? ¿En qué área de su vida usted quiere crecer más? Unos quieren crecer en sus finanzas, otros en su matrimonio, otros en su ministerio, y son cosas muy valiosas. Pero hay un texto que no hace parte del bosqueo, pero quiero que esta madrugada orando, el Señor me lo ponía en memoria, y es una invitación que el Señor nos hace a nosotros, y que usted debería tenerlo como una oración permanente en su vida. El apóstol Pedro dice que debemos crecer en dos cosas. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ahora que el don Ramón y su esposa, acá me hicieron otro nombre, pero don Ramón y su esposa estaban aquí. No, que me hicieron la novia de don Ramón del Chavo, pero tiene que ver con eso. Ahora que esta linda pareja que nos ha abierto su casa para hospedarnos, nos hablaban de 45 años de matrimonio. Y la pregunta que hacía Yuyo de que si era fácil, no es fácil. Pero qué lindo ver parejas que llegan a este punto de su matrimonio por encima de todas las dificultades. Yo sé que si le hubiéramos preguntado a Ramón de 1 a 10 cuánto conoce a su esposa, creo que no podría decir que 10 o viceversa, porque uno nunca termina de conocerse. El conocimiento es una escuela permanente que es diferente a la información. Usted va a una academia y aprende una información y puede llegar a un punto, pero el conocimiento es infinito. Usted nunca termina de conocer a la persona. Hay gente que puede caminar una relación por años y hay una situación extrema y la pone una reacción de una manera que la gente dice, venga, yo no le conocía esa parte a usted. O sea, siempre nosotros hay áreas que ni siquiera nosotros conocemos. Dentro del equipo que nosotros trabajamos de MAPI hay una expresión que trabajamos fuerte en Colombia que se llama REVE, que tiene que ver con la sanidad del alma, con la restauración interior. Pero mi esposa ya lo hizo y yo tenía temor de hacerlo. Al principio yo decía, no, yo no necesito eso, pero era una excusa para no hacerlo, porque yo le decía a mi pata y le decía, a mí la verdad me da miedo hacer rever, porque no sé con qué me voy a encontrar. Porque pueden haber cosas en mi vida guardadas desde mi niñez que yo no estoy viendo, que nunca las he visto, pero cuando Dios me expone a una presión especial, ahí va a brotar eso. Y eso tiene que ver también con la vida con Jesús. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es conocer a Jesús, qué es conocer a Jesús, cómo es conocer a Jesús. Y quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Vamos a trabajar esta palabra. Dice, y esta es, dice el Señor Jesús. Juan 17 es considerada la oración del discipulador. Es la oración más fuerte y más importante que hizo Jesús por sus discípulos. La mayoría de la gente cuando habla de Jesús y sus oraciones escritas siempre se enfoca en el Padre Nuestro. Una oración modelo importantísima, pero la oración más fuerte que el Señor hizo al Padre por los discípulos, y está incluido usted, ¿cuántos aquí son discípulos de Jesús? Entonces para usted también esa oración, él dijo, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Escúcheme esto. Mire qué oración y qué tan linda la expresión del Señor cuando dice, esta es la vida eterna. O sea, que usted se va a demorar la eternidad en conocer a Jesús, en conocer a Dios. Ahora, la eternidad nosotros la medimos como tiempo, pero realmente nuestra mente, que es una mente finita, nunca podrá entender el concepto de eternidad. Porque siempre miramos eternidad hacia adelante. ¿Sabía usted que hay una eternidad pasada? Hay una eternidad presente y una eternidad futura. Usted vive hoy en la eternidad presente, va hacia la eternidad futura, pero usted fue creado en la eternidad pasada. No entendió usted eso. O sea, Pablo dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y antes de entrar en materia quiero enseñarle algo. Antes de que Dios creara todo, antes de que Dios dijera en Génesis 1:1 y que se haga la luz, antes de eso ya usted había sido creado en Cristo. Ya Dios lo había formado usted, ya Dios había pensado en usted, ya Dios lo había escogido.
Eso dice Pablo, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero Cristo, en su función de Cordero, tenía un tiempo de manifestarse y un tiempo de terminar su labor. Él, como Dios, es eterno, no tiene fin ni principio, pero en su función de Mesías, de Cordero, de Salvador y de Redentor, tenía una asignación. Y la mayoría de la gente cree que la obra redentora de Cristo o la manifestación de Cristo empezó cuando se encarnó en María. Le tengo noticias, no es cierto. En estos días oraba, pastores, y Dios me ministraba tremendamente con eso. Porque el apóstol Pedro dice que el Señor nos escogió o nos redimió. Dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en ese tiempo por amor a nosotros. Wow, Cristo como cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Padre te escogió a ti, dice que te escogió en Él, es porque te vio a ti escogido en Cristo. Y esto es lo que tenemos que nosotros entender. Entonces Jesús dice, esta es la vida eterna. O sea, usted se va a demorar la eternidad tratando de conocer a Dios. Ahora, me gusta cuando dice, al único y verdadero Dios, desde el inicio de los tiempos, Dios siempre se hizo conocer. Dios nunca estuvo escondido. Dios nunca fue un laboratorio por allá clandestino que nadie tuviera acceso. No, es el hombre, la religión, la que nos llenó de cantidad de arandelas en la cabeza y que nos colocó una cantidad de trabas para que pudiéramos conocer a Dios. Años atrás a uno le decían, si usted lee la Biblia se vuelve loco. Ustedes no podían leer la Biblia. La Biblia estaba bendito. Mire, Dios es tan perfecto que en el siglo XVIII levantó un hombre llamado Martín Lutero para dar una reforma a la iglesia. Ahora, no la iglesia cristiana, no, él era un monje católico, pero de manera casual, porque Dios tiene unas casualidades bien interesantes. Cuando Dios levanta a Martín Lutero, levanta a un hombre llamado Gutenberg. Y Gutenberg hizo un pequeño invento, inventó la imprenta. Y cuando se levanta a Lutero y empieza la reforma y las tesis en Francia y empieza a traducir la Biblia del latín al alemán, casualmente había una imprenta para que imprimiera la Biblia y todo el mundo tuviera acceso a ella. Qué tremendo Dios, ¿no? O sea, pudo haber puesto otro reformador años atrás, y si hubiera sido 100 años atrás no hubiera pasado nada porque no tuvo manera de divulgar la reforma. Pero levanta a Gutenberg y le da sabiduría, inventa la imprenta y la Biblia empieza a ser traducida y a ser impresa a diferentes idiomas. Ahora, la Biblia llega a nuestra lengua castellana, pero nos prohibieron leer la Biblia. Porque si la leía se volvía loco. Porque entonces no entiende la Biblia. Porque para entenderlo hay que estudiar. Porque para entenderlo hay que aprender. No. ¿Quién sabe quién era Steve Jobs? ¿Quién era ese hombre? El creador de Apple. Imagínense que usted tiene un computador o una tabla o un teléfono Apple y tiene en su casa hospedado a Steve Jobs. Lo tiene hospedado en su casa y su equipo empieza a fallar. Pregunto, ¿usted lo lleva a algún ingeniero a que lo arregle? Cuando tiene en su casa el que lo inventó. Él tiene todo el diseño para arreglarlo. Eso pasa con nosotros. Ahora, ¿quién inspiró las escrituras? El Espíritu Santo. La pregunta es, ¿dónde vive el Espíritu Santo? Dígalo, ¿dónde vive el Espíritu Santo? Vive en mí. Entonces, si usted tiene al inspirador de la Biblia, ¿por qué no va a entender la Biblia si él fue el que le inspiró? Entonces, lo que tiene que hacer es preguntarle a él, Espíritu Santo, dame revelación, dame entendimiento para conocer la palabra, y a través de la palabra vas a conocer a Dios. Entonces, muchos creyentes están familiarizados con este concepto. Pero la pregunta es, ¿qué implica conocer a Dios? Ahora, en la Biblia, la palabra conocer tiene un significado amplio que va más allá de una simple información o de un simple conocimiento intelectual. Escuche lo que le voy a decir bien fuerte. Usted puede leer toda la Biblia y puede saberse la Biblia de memoria, pero aún así no conocer a Dios.
Hay gente que tiene versículos de memoria tremendos, pero su vida es un caos. Sé que no pasa aquí, pasa en Medellín. Gente que anda por la calle y es que evangelizando a todo el mundo y le dice: Cristo te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y ese es el mensaje de todos: Dios te ama, Dios te ama. Pero cuando vas a ver, está lleno de rencor con el hermano. Con este no me junto porque es que me la hizo, es que este me ofendió. Y mantiene lleno de amargura y de ofensa, pero a todo el mundo le dice que Dios le ama. ¿Y entonces a él no lo ama? Porque el concepto bíblico de conocer no se limita solo a una información teológica o una información académica. No, el concepto de conocer en la Biblia tiene que ver con una relación de vínculo donde incluye la intimidad. Cuando usted lee el libro de Génesis y dice que Adán conoció a Eva, no es que le dijo: mucho gusto, mi nombre es Adán. No, habla de una intimidad sexual. Cuando Mateo 1:25 dice que José conoció a María, o sea, no era que la conoció, ya estaban casados prácticamente. Habla de el concepto de intimidad, de conocer, tiene que ver con intimidad. O sea, entre usted, mire, si yo al pastor Otto lo veo de vez en cuando, pues yo sé dónde vive él, puedo conocer su casa, quién es su esposa, cuántos hijos tiene, puedo tener una información general de él. ¿Pero lo conozco? No. ¿Usted lo conoce? No. ¿Lo conoce más que yo? Sí. Pero ¿sabe quién lo conoce bien? No es esta mujer que está al lado de él. Entonces, cuando él hace algo, ella lo mira y con la mirada le dice: en la casa cuadramos. Y él sabe qué le está diciendo. Ella dice: amén, amén. ¿Sí? Claro. ¿Sabe por qué lo conoce? Porque esta mujer vive con él, duerme con él, le conoce lo más mínimo que usted no conoce. Ahora, eso le ha costado ¿cuántos años, mi pastora, de matrimonio? 22 de matrimonio, imagínense. O sea, y lo que le falta, Dios la fortalezca. ¿Sí me entiende? No, en serio. Porque el matrimonio, como decían nuestros amados, es una aventura. Ahora, ¿quién conoce bien a su pastor? Aparte del Señor, la pastora. Porque ella es la que lo convive con él. Es más, los hijos, por más que iban con él, no conocen al papá como lo conoce la esposa. Ahora, imaginen una pareja de esposos que se ven apenas media hora en el día, que prácticamente apenas duerman juntos, pero están roncando los dos. La pregunta es: ¿se conocen? ¿Pueden vivir juntos y no conocerse? Es igual con Dios. Escúchame, tú puedes tener una iglesia por 30 años y no conocer a Dios. Puedes saber textos de la Biblia, puedes hacer cursos de discipulado, lo que usted quiera, y aprenderá de Dios, pero conocerlo es por tu intimidad. Me gustó lo que decía ahora Yuyo con los niños. O sea, ¿qué pasa cuando un padre trae a los niños aquí una hora al domingo para crecer en una escuela bíblica? ¿Será que ese niño con una hora en la semana va a poder crecer en el Señor? Usted tiene que tener en su casa una responsabilidad como padre de educarle a su hijo en el Señor. Ahora, le dice la otra herramienta: venga cada 15 días los viernes a una escuela bíblica. Hay herramientas para que él lo conozca. Pero si usted coge, o sea, aquí no pasa una Biblia física, que la gente llega a la casa. Hoy en día nadie casi. Venga, yo hago una pregunta: ¿quién tiene una Biblia de papel aquí física? Levántela. Aquí ahora. ¿Quién tiene una? Papi, el 3% de la gente tiene una Biblia física. O sea, todos los demás tienen Biblia en el teléfono. La pregunta es: ¿cuántos no tienen Biblia a la mano hoy? Ni siquiera digital. Sea sincero. No, que no tenga Biblia ni siquiera digital. Que no la tenga. ¿Quién no la tiene? Todos tienen su teléfono. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como tenemos el versículo allá, decimos: ¿yo para qué llevo la Biblia? Ahora, la pregunta es: ¿usted qué tiempo le dedica a la palabra cada día? ¿Sí ve? ¿Qué tiempo? O usted de los que coge, porque hay gente que ahora sí, ¿no? Señor, háblame. Y coge la Biblia. Y donde caiga, ¡pum! Ahí le pone el dedo. ¡Wow! Que usted coja el versículo donde diga: y Judas se ahorcó. ¡Uy! Confírmame, ¡prum! Veía lo mismo. O sea, tienes que. No. Hay que tener un plan de lectura, ser intencional. Entonces, el conocer a Dios, estamos hablando de conocer a Dios, tiene que ver con la intimidad. O sea, que el tiempo que usted dedica. Ay, me voy a meter en un lío con ustedes. Yo ya viajo hoy, así que cualquier cosa habla con su pastor. Piense que el pastor Otto se va de viaje, que a veces, es que nunca viaja, pero a veces viaja. Entonces se va 15 días de viaje. Y cuando llega, cansado y feliz de la labor cumplida, llega a la casa,
Sé que la pastora no hace eso, no hace un ejemplo. Apenas llega otro, lo recibe con quejas. Mijo, no hay para pagar, no hay para al mercado. Mijo, hay que pagar los servicios. Mijo, mire, es que el niño se portó mal. Mire, es que la niña hizo esto. Y lo recibe con una queja o con una necesidad. Venga, ¿eso es comunión? A veces tu oración no es comunión. Voy a decir una cosa fuerte, mi pastor. Hay cristianos que la oración es un pliego de peticiones. Solo les pida, pero es que somos ovejas. Señor, ayúdame. Señor, provéeme. Señor, sáname. Señor, guárdame. Y toda la oración gira en torno a mi necesidad. Eso no es comunión. Eso es un pliego de peticiones. Te va a desafiar a algo. Prepara todos los días un tiempo. Pueden ser 10, 15 minutos donde tú adores a Dios, donde no le pidas nada para ti, sino que te enfoques en Él, porque el conocerlo depende de Él, no de nosotros. Él a usted y a mí nos conoce. La pregunta es que usted y yo no lo conocemos a Él como debemos conocerlo. Y no tiene nada que ver con el tiempo. Yo conozco gente que lleva en el Evangelio 40 años y son unos niños espirituales. Pero conozco gente que en 3 años han madurado y han crecido de manera sobrenatural, porque no depende del tiempo, depende de mi decisión de conocerlo a Él. Si usted solamente viene un domingo a la iglesia, pero entre semanas no ora, no lee la palabra, usted no conoce a Dios. Tiene una información genérica de Él. Pero el concepto bíblico de conocer tiene que ver con intimidad. Y ahí viene la gran pregunta: ¿cómo está tu intimidad con Dios? Gran parte de la iglesia ha confundido este término y lo ha reducido simplemente a actividades y ejercicios espirituales. Lo han limitado a una serie de actividades de conocimiento cognitivas. Vamos a hacer un seminario, vamos a hacer un taller, vamos a hacer un curso. Y la gente hace cursos y cursos y cursos, pero eso no significa nada realmente. Donde hay gente, yo vengo de la generación, yo me gané, bueno, los pelados de hoy en día les voy a hablar en lenguas, yo me gané CDs. Yo vengo de la generación que no me gané cassettes. Uno le habla a los pelados de un cassette y la pelada dice: están dando en lenguas. ¿Qué significa eso? Muchachos, hace años atrás la música era una cinta magnética llamada cassettes y tenía lado A y lado B. Y cuando uno grababa en la emisora, uno rogaba que no pusieran pie de página, porque una emisora cualquiera, digamos en Cali, Poder Estéreo. Entonces, la música usted la graba cuando Poder Estéreo, ¡ay! Ya la canción más grabada. Pero yo vengo de la generación que me ganaba Biblias y CDs, porque hacían concursos de quién sabía más versículos de la Biblia. ¿Quién se sabe el Salmo 23 de memoria? Tal, con comas y todo. Y el que mejor se lo dijera, un CD, una Biblia. Entonces uno aprendía versículos como un lorito. Entonces la gente dice: ay, el pastor, ¿cómo sabe la Biblia? Sí, pero puede que no conozca a Dios. Si usted me da un manual de medicina y yo me pongo a estudiar los términos técnicos y le hablo en tecnicismo médico, usted dirá: uy, ese man cómo sabe, pero no soy médico. Entonces, la iglesia se limitó al conocimiento de Dios como simple actividades cognitivas, cursos, talleres, seminarios. Ahora, hay que diferenciar entre saber de Dios y conocer a Dios. No es lo mismo. Usted puede saber mucha Biblia, le repito, pero ignorar las escrituras y no conocer a Dios. La primera, el concepto de saber de Dios, tiene que ver con estar informado de la existencia de algo. Usted sabe eso. Yo le doy una información, ya usted tiene la información. Exacto, gracias. Conocer tiene un significado que va más allá de un conocimiento intelectual de algo o de alguien. Mire, ahí está la famosa IA. Eso es conocer. Y entonces, ¿quién se sabe de memoria el Salmo 91? Ay, yo me lo sé de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo. Pero haga un ejercicio, vamos a dar un premio hoy. ¿Quién me dice de memoria el Salmo 119? Uy, nadie lo sabe de memoria. 175 versículos. Un día un maestro de teología en Cali nos hizo una pregunta. Éramos un grupo de puros pastores de teología. Hizo esta pregunta: ¿cuántos libros tiene su Biblia? ¿Usted qué respondería? ¿Quién le pregunta? ¿Cuántos libros tiene su Biblia? ¿Usted qué me dice? ¿Cuántos libros tiene su Biblia?
66. No. Él no preguntó cuántos libros tiene la Biblia, sino su Biblia. ¿Por qué libro usted nunca ha leído? Todos tenemos una Biblia selectiva: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. De pronto el Nuevo Testamento, del Antiguo, Salmos, Proverbios y ya. Y yo estaba en lugares donde uno dice: vamos al libro de Miqueas. Y la gente lo mira a uno: ¿Miqueas? Yo, ¿con qué se come? No sabe que existe eso en la Biblia. ¿En serio? Libro de Habacuc, libro de Ageo, libro de Sofonías, libro de Abdías. Papi, la gente dice: ¿eso es lenguas o qué está hablando ese señor? No, son libros de la Biblia. Entonces nosotros hemos limitado la Biblia a eso, a un concepto que va simplemente en información solamente. Pero conocer, dice, tiene un significado que va más allá de un conocimiento intelectual. Va más allá. ¿Sí ve? Tiene que ver con intimar, conocer realmente quién es Dios. Después de esa pequeña introducción, sí empezamos. Oiga, yo tengo hasta qué hora, yo me voy emocionando. El que era mi pastor por años, él decía, cuando llevaba 40 minutos y estaba entrando en calor, decía: me están dando ganas de predicar. Yo generalmente, yo tengo un problema con eso, porque como tengo un solo servicio en la iglesia, cada culto, cada predica mía es de hora y media. ¿Cuántos de quedan aquí hasta la 1 conmigo hoy? Usted llamó a las 12, ustedes quedarán acá, llamó a las 12. ¿Sí me entienden? Pero mire lo que dice Jeremías capítulo 9, vamos a trabajar en esta mañana hoy. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo el Señor, dice Jeremías 9, 23, 24. No se alabe el sabio, ¿en qué? En su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Tres cosas: sabiduría, valentía y riquezas. De lo que más la gente se jacta, dice: no se alabe en eso, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Dos cosas habla puntuales ahí el Señor: entenderme y conocerme. No es lo mismo. Usted puede conocer desde una información, pero entiende de una revelación. Todo lo de Dios lo puede aprender en la academia, lo puede aprender, pero solo lo puede entender por la obra reveladora del Espíritu Santo. Si Él no te revela quién es Dios, tú no conoces a Dios. Mi experiencia fue que por casi 20 años yo sabía que Él era mi papá, y yo cantaba Abba Padre, y decía Abba Padre, y oraba Padre Nuestro, y papá, Padre, pero no lo conocía. Por casi 20 años sabía que era mi papá, porque tenía un espíritu de orfandad. Hasta que un día en oración, Dios en su gracia se revela como Padre. Entonces yo le digo a ustedes, Salmo 23, Jehová mi pastor, ¿qué es lo que dice? La pregunta, ¿usted lo entiende? Porque hay gente que dice, usted le dice a la gente, ¿no? ¿Usted cómo está, mi hermano? Bendecido para bendecir, aleluya. Y hasta en lengua hablas. Sí, en serio, te hablan así. Bendecir para bendecir, un rim rambo saca la bazuca. Y hablamos hasta en lenguas, hermano. Pero cuando acaba el servicio dice: venga, ¿me presta para el bus? Y que no es que está bendecido para bendecir. Porque a veces vemos unos clichés evangélicos. No, empoderado, bendecido, pero sale de aquí. Y entonces hay gente que canta en la iglesia: eres todo poderoso. Y sale todo lleno, el poderoso de Israel. Y le llega el recibo de servicios públicos. Y le da la chiripiorca mismo. ¿Con qué voy a pagar esto? Porque no conoce a Dios. Porque a Dios se conoce por revelación. Entonces Jeremías dice: no se alabe el sabio en la sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Entender a Dios es mucho más profundo que simplemente conocer a Dios. Porque cuando usted entiende a Dios, usted opera como opera Dios. ¿Por qué nos cuesta a veces ciertas cosas? Mire, vamos a poner un ejemplo. Este varón con su esposa, Dios lo levanta a ser pastores. No dijo amén, no quiere ser pastor. Entonces, lo levanta a ser pastor. Y el pastor otro lo manda a plantar una iglesia en otra parte, de cero. Y él arranca de cero y empieza a orar, y empieza la gente a llegar a la iglesia. Entonces él empieza a levantar un equipo de trabajo.
Y cuando levanta el equipo, tiene 3 personas que son su equipo de trabajo. ¡Wow! Maravilloso eso. Pero un día él está orando y Dios le da la gracia de la omnipresencia y de la omnisciencia por un instante, sobre todo el de la omnisciencia. Entonces ya este varón, cuando ve a los 3 que él oró por ellos, que él sintió que era mi equipo de trabajo, y yo siento que tú vas a ser el copastor, y tú vas a ser el líder de alabanza, y tú eres el líder de evangelismo, esos 3 son mi equipo. Oh, yo oré por eso, Dios me mostró, sentí paz, ¿sí o no? Pero un día orando, Dios le da por 30 segundos el don de la omnisciencia, de la omnisciencia, y puede ver a ese hermano por el que oró, el que sintió paz, y se da cuenta que ese loco en 5 años le va a dividir la iglesia. Y mira al otro que oró y sintió que esa era, y se va a dar cuenta que en 3 años va a caer en adulterio. Y miró al otro y se da cuenta que en 2 años le va a robar plata de la iglesia. La pregunta es, ¿todavía lo tendrías en tu equipo? Más de uno diría, yo creo que entró otra vez en ayuno, Señor, corrígeme lo que sentí antes. Pero Jesús lo hizo. Te voy a poner un ejemplo. Un tal Jonás. ¿Quién era Jonás? Era un profeta. Y Dios le da una orden a Jonás, le dice, vete para dónde, vete para dónde. ¿A dónde lo mandó? ¿Sabe quién era Nínive? Era una ciudad, pero ¿sabe quién era Nínive? Es que nosotros decimos, no, es tan desobediente. ¿No sabe quién era Nínive? Era una ciudad donde la gente era cruel, era perversa, donde la gente invadía y mataba gente. Dicen los historiadores que Nínive fue de las primeras ciudades que tuvo alumbrado público, porque ellos armaban en la calle unas estacas y amarraban a la gente, los enemigos vivos, y los prendían. Eso era Nínive. Practicaban un torneo muy interesante. Se ponían a 100 metros una estaca y una así atravesada, y arrancaban un caballo con un enemigo en el piso, y era ¡pum!, a clavarlo en esa estaca. Ese era Nínive. Pero Jonás no quería ir. Si yo le dijera a usted vaya, usted diría, Padre, yo creo que muchos orarían así como Isaías, Señor, heme aquí, envíalo a él. ¿Serio? Entonces Jonás recibe la palabra, y Jonás agarra un tiquete, lo compra y agarra para el otro lado, para Tarsis. Y él iba tranquilo pensando, me libré de este chicharrón. No se iba a librar. Cuando Dios te manda a hacer algo, te tengo noticias que no te van a gustar. Le repito, si le caigo mal, yo por acá no vuelvo, quizás hasta cuándo, hable con su pastor. Pero mire, Dios te va a mandar a hacer cosas que a ti no te gustan. Porque es que obedecer a Dios cuando lo que me pide es fácil, pues cualquiera lo hace. No. Entonces yo pongo un ejemplo siempre en la iglesia. Porque un día a mi esposa, pastores, una hermana le regaló un reloj hermoso. Nunca se lo pudo poner, porque era de pared. Entonces, mire, ahora sí pongan en serios. Entonces, imagínense, imagínense que el pastor, el hermano, que cualquiera de ustedes, ayer que el pastor arrimó a una tienda a preguntar un reloj Caterpillar. Le digo, yo ni siquiera entré. ¿Para qué? Antojarse uno. Y le digo, ¿qué? ¿Cuánto vale ese reloj? Me dice, el más sencillo, $150. En mi cambio son 100,000 pesos. El más sencillo. Entonces usted dice, uy, me gustó ese. ¿Cuánto vale? $1,000,000. O sea, $250. Y usted empieza a ahorrar y a clamar, y Dios te regala el reloj. Y usted, ay, mijo, usted entra con ese reloj así. Pregúntame la hora. Todo chicanero, uno así. Usted puede haberlo trabajado y conseguido con esfuerzo. Usted está orando. ¿Cuál es tu nombre? Ay, tiene nombre de profeta, parce. ¿Sí me entiende? Y yo le dice a Moisés. Y no precisamente una zarza ardiendo, no, le habla del Moisés. Y él dice todo espiritual, heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Y Dios le dice, ¿dónde tienes el reloj que compraste? Aquí está, Señor. Quiero que se lo regales al pastor. Dijo que nadie dijo amén. ¿Sabe qué hace cualquier otro Moisés, no este? ¿Eres tú, Señor, o es el diablo? Porque cuando nos da una palabra que no nos gusta, no, como que cancelamos, reprendemos, hasta hablamos en lenguas, porque nos cuesta obedecer. Entonces Dios le dice a Jonás, agarre para allá, y él agarra para allá, y él pensó que se iba a librar. No, mi hijo, no se va a librar. Hoy le tengo noticia que no le va a gustar.
Evangelios son buenas nuevas, pero no significa que sean buenas noticias siempre. Son buenas nuevas, pero a veces no te van a gustar. Entonces te voy a decir algo. Dios te va a llevar a un lugar que no quieres ir, pero tendrás que ir. Ahí nadie dice amén, pastor, tranquilo. Yo le dijera, yo siento en el espíritu, oh gloria a Dios, río y tal. Como hay algunos motivadores, ¿cierto? Y Dios te va a llevar a un fin de semana en Cancún. La gente dice amén, aleluya. ¿Sí me entiende? Cuando la que era mi iglesia por años, empezó hace como 25 años a trabajar misiones. Se hizo una reunión, era una iglesia de 15 personas. Entonces se iba a abrir una iglesia, se convocó a una actividad, porque se iba a abrir una iglesia en Miami. ¿Sabe cuánta gente fue? 3,000 personas a esa reunión. Más de uno decía, uy, nos van a dar la visa, ¿no? Porque era Miami. Al otro mes hizo una convocatoria para una iglesia en Pasto. Fueron 10. Porque somos así. Entonces, como Jonás no quería ir, Dios, ¿qué hizo? Levantó una tormenta, todo el famoso cuento, lo tiran al mar, el mar se calma. Dios preparó un gran pez, que no era una ballena, preparó un gran pez, lo llevó a Nínive, lo escupió. Ese hombre olía, ¿a qué olía si estuvo 3 días en el vientre de ese pez? Olía a jugo gástrico, a pescado descompuesto, a eso olía. Y lo vomitan a esa playa y empieza, cualquiera predica. De aquí a 40 días Dios destruirá a Nínive. Y el pueblo oye esa palabra y el rey da un decreto y todo el pueblo, incluido animales y niños, entraron en ayuno. Y ese arrepentimiento de Nínive hizo que Dios cambiara el parecer y dice, no, yo no lo voy a destruir. ¿Sabe qué hizo Jonás? Se enojó. ¿Cómo así? ¿Todo eso para nada? ¿Cómo que para nada? Es que el plan de Dios no es condenar a nadie. Ay, se me fue ese. Porque algunos cristianos piensan que Dios es un Dios de juicio, que es un Dios de condenación. Y hay gente que es cruel, perversa, que alguien te hace algo y uno dice, yo sé que Dios lo va a tratar y yo he de ver que se parta una pierna. Y hay gente que ora así, hermano. Hay gente que está ofendida con vos, que está esperando tu tropezón para alegrarse. Y lo espiritualizan porque dicen, yo sabía que Dios lo iba a tratar. Y algunos líderes son así, porque es que tocó este manto. Y la Biblia dice, no toquéis al ungido de Jehová. No. Y Jonás estaba así todo ofendido cuando vio que Dios perdonó a Nínive. Y Dios le hacía un ejemplo lindo. Estaba por allá. Dicen que Jonás era como medio pelón, ¿cierto? Parece que era así. O sea, tenía una frente linda con la espalda. O sea, una frente bien especial. Y estaba por ahí en un monte, era un calor abrasador. Y Dios en un instante hizo crecer una calabacera y le trajo sombra. Ay, Jonás alabó a Dios por esa calabacera. Al otro día preparó un coño y se secó. Y Jonás se ofende. Y le dice, ¿estás enojado? Sí, mucho estoy enojado, decía Jonás. Por esta calabacera que no hiciste nada. ¿No tendría yo misericordia de esta gente? Jonás no entendía a Dios. Mira, era un profeta que él conocía a Dios. Pero cuando estaba en la barca, en medio de la tormenta, la gente pensaba que eran los otros dioses y todo el mundo rogaba a sus dioses. ¿Y cómo estaba Jonás? Durmiendo. Y llegó el capitán y dijo, hey, levántate, dormilón, para que clamemos a Dios. Cuando entiende la cosa, dice, venga, no ores más. Dios me está buscando. O sea, él conocía a Dios, pero no entendía a Dios. Cuando Dios te pide algo que va en contra de tus principios y te cuesta entenderlo, es cuando tú no conoces a Dios. Puedes entender, conoces pero no lo puedes entender. Si yo le hago una pregunta, que sé que a esta iglesia le gusta la Biblia, Jesús enseñó esto, un nuevo mandamiento les doy, ¿sí o no? ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que nos amemos unos a los otros, ¿sí o no? No. ¿Cuál es nuevo si yo ya estaba desde el Antiguo Testamento? Lo nuevo es lo que sigue después. ¿Qué sigue después? No. Dice que os améis unos a otros como yo los he amado. Es amar como ama Jesús. ¿Cuántos de ustedes ya en Cristo han fallado a Dios? Uy, los demás son santos, hermano. Todos hemos fallado a Dios, ¿sí o no? Ahora la pregunta, ¿cómo te ve Dios, Alejo? ¿Cómo te ve Dios, amada? Entonces le fallaste a Dios y Dios te dice, apártate de mí, vas de retro, hija del diablo. No. ¿Sabes por qué? Porque Él te escogió, te tomó como hija. Y aunque tú falles, nunca dejas de ser hija. Y aunque falles, Dios nunca te deja de amar, porque Él te amó con amor eterno. Porque el amor de Dios para usted no depende de su manera de comportarse, depende de la gracia de Él.
Ahora, cuando yo entiendo ese nivel de amor, es cuando yo no quiero fallar. Uy, ya van a sacar de aquí. Parce, apenas voy por el segundo, son 35 versículos. Yo le dije, yo ya entendí el código. Ayer me instruyeron bien, ¿sí o no? Ayer me dijeron, pastor, cuando se suba al grupo de alabanza, ya paré. Yo, Dios del cielo. Bueno, vamos dejando ahí. Tengo que tiempo todavía, tengan misericordia de mí, por favor. Que valga la pena el viaje, hermano, ¿sí me entiende? No se alabe el sabio en su sabiduría, sino en entenderme y conocerme. La pregunta que yo quiero hacerle hoy a usted: ¿en qué área de tu vida quieres conocer a Dios? Y no puedes conocer a Dios sin la obra del Espíritu Santo. Campeón, no está en el bosquejo, pero búscate Efesios capítulo 1 en la Reina Valera, la santa versión de la Reina Valera. Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante. Y aquí nos vamos cerrando y vamos orando por ustedes. Cuando yo empecé a estudiar esto, y lo hice al tiempo con el pastor Otto, los primeros que me hicieron a mí fue el equipo de Sudáfrica, porque esa es la visión que tenemos nosotros también en nuestra casa. Es conocer a Jesús y hacerlo conocido de todos. Dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué sigue? El 18. El 18, campeón. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Gloria a Dios. Hago por aquí. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y el 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Este tiene que ser un texto que usted tiene que saber de memoria y aplicarlo día a día para conocer a Jesús. Orar al Padre para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Usted y yo no podremos conocer a Dios si no es por la obra reveladora del Espíritu Santo. La palabra revelar significa quitar un velo. Es el velo de la religión, es el velo de las costumbres, es el velo de las tradiciones, es el velo de la duda. Esos velos tienen que ser removidos para que la obra del Espíritu, para que Él traiga esa iluminación, para que Él traiga esa revelación. Y cuando usted acceda a la palabra bajo la luz del Espíritu Santo, usted coge la Biblia cobra vida. Usted siente como que ese texto lo ha leído cantidad de veces, pero hoy lo entiende como nunca lo había entendido. Dios tiene que remover los velos que hay en nosotros. Yo todavía tengo velos, tienen que ser removidos. Yo sé la Biblia, usted sabe la Biblia, pero no quiere decir que conozcamos a Dios como Él quiere que lo conozcamos. El Señor quiere llevar esta casa a una nueva dimensión. Uy, nadie dijo amén. Dios quiere llevar Puente de Vida a una nueva estación en la vida. Sus pastores tienen un corazón paternal. Yo me meteré en líos con ellos porque sé que a él no le gusta mucho esto. No se trata de esa paternidad que hoy en día anda la gente ofreciendo. Yo quiero ser su papá espiritual. No se trata de eso. Pero nadie puede desconocer, los que lo conocemos a ellos, nadie puede ignorar el corazón paternal que tienen. Pero esta casa necesita esa obra reveladora del Espíritu Santo. No que no la tenga, tienen que crecer en eso. Que cada día el Espíritu siga revelando más y más a Jesús. Que no sea solo ese cántico, quiero conocer a Jesús, amén por eso. Pero que sea el Espíritu revelándolo. Y cuando en tu vida sean removidos los velos, tú vas a verlo a Él cara a cara. Lo vas a conocer como nunca lo habías conocido. Vas a poder desnudar tu corazón delante de Él. No tendrás ningún tapujo para hablar con Él. No tendrás ninguna prevención para hablar con Él. ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios se revele?
¿Cuántos necesitan que Dios se revele como sanador? Sabemos que Él es nuestro sanador, sabemos. Y sabemos la palabra, Señor, por tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados, amén, aleluya. Sabemos el versículo, pero seguimos enfermos. Cuando necesitan que Dios se revele como proveedor, todos sabemos, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, tú suplirás mis necesidades. Y sabemos Biblia, pero necesitamos que el Espíritu hoy remueva todos esos velos. Y cuando tú tengas esa revelación, y en el mismo texto de Efesios dice, y conocer así dice Pablo, la super eminente grandeza del poder de Dios. En otras palabras, Dios todopoderoso. Pregunto, ¿cuántos saben que Él es todopoderoso? Tenga la mano levantada el que sepa que es. Ahora, no la baje, o más bien bájela el que no conoce al Dios todopoderoso. Si usted lo conociera, nunca estaría preocupado por nada. Que es que no ir para el mercado y Él es todopoderoso. ¿No? ¿Será que Dios no puede hacer llover café? No hizo llover maná durante 40 años. Pregunto, ¿en el desierto Israel aguantó hambre? Nunca. Entonces la gente dice, ay, estoy en este desierto porque no hay para el mercado. No, no es desierto, es escasez. En el desierto nunca hay hambre, porque Dios provee. Pero digo, no tengo tiempo. Pero yo llevo 28 años que Dios me habló una palabra. Me la habló el 30 de abril del 97. Me dijo, te voy a enseñar a depender de mí. Y por 28 años he aprendido a depender de Dios. Sin tener de dónde, mis 3 hijos son profesionales. Lidero una iglesia con mi esposa y llevamos 8 años que no recibimos un salario, porque no alcanza. Es una iglesia más pequeña que esta. No alcanza. Pero hasta el son de hoy, ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo, nunca nos hemos acostado con hambre. Porque Dios ha provisto. Porque un día Él me reveló que era mi papá. Y cuando Él me reveló su paternidad, mire, fueron años de escasez extrema. Pero cuando Él se revela como Padre, en 2 años, Dios nos dio en 2 años lo que no teníamos en 15 años. Porque el Padre tiene que revelarse a tu vida. Póngase en pie. El Señor lo que quiere es que usted lo conozca. Dios nunca ha estado escondido, Dios nunca ha estado lejano. Dios nunca ha estado renuente a que sus hijos lo conozcan. Somos nosotros, sus hijos, los que no hemos decidido conocerlo a Él. Somos todos los que no hemos entendido que el conocerlo tiene que ver con intimidad. Y por eso quiero esta casa desafiarla a cambiar sus tiempos de oración, a cambiar sus tiempos de devocionales por sus tiempos de intimidad con el Padre. Que usted pueda orar Efesios capítulo 1. Que sea una oración diaria. Señor, dame, Padre, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra, Dios mío, los ojos de mi entendimiento. Alumbra, trae alumbramiento, trae iluminación, trae revelación, trae entendimiento, Señor. Que seamos una iglesia que entienda a Dios. Que seamos una iglesia que conozca a Dios. Él está en este lugar, levante sus manos.